Bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad NSC en España y en Latinoamérica. Hoy tengo con nosotros una persona que me hace especial ilusión, es el doctor Iván Chulvi. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Para los que llevamos muchos años en el sector, vamos a hacer un poquito un resumen y una trayectoria, pero nos vamos a ir sobre todo a la última parte y a la actualidad, que es que Iván actualmente es el presidente del BOAR de NSCA y vamos a empezar por ahí. Además, él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor titular en la Universidad de Valencia, coordinador del Grupo de Investigación en Entrenamiento, Fuerza y la Salud, numerosos artículos publicados. Iván, estás en docencia, estás en investigación y estás al día a día al pie del cañón y ahí es donde voy a empezar con esta primera parte personal. ¿Cómo consigues un poquito andar con todos los malabares para poder llegar a todo? Bueno, pues yo creo que como tanta otra gente que le gusta, ¿no? Porque realmente es vocación y yo una de las cosas que siempre he vivido como alumno es encontrarte a un docente o a una docente que te enamora, ¿no? Entonces, para enamorarte te tiene que gustar y si te gusta, lo haces a diario. Entonces, yo perder el contacto de la arena me resulta bastante complicado porque si no, luego cuando haces las prácticas, cuando explicas, parece que seas el típico que está en el despacho, ¿no? La ratita delante del ordenador. Entonces, aunque hay veces que, evidentemente, cuesta tiempo, cuesta, pero hay que estar. Y a mí me gusta estar donde se tiene que estar para poder transmitir. Yo no puedo explicar cómo funciona una plataforma de fuerza si yo no la he utilizado. No voy a decir en el día a día, pues es imposible, pero la estamos utilizando, ¿no? Nos llaman para hacer mediciones en un club de básquet, vamos con las plataformas, ¿verdad? No es día a día, pero oye, que no sea algo, uy, qué raro, hace tiempo que no cojo esto, ¿no? Pues yo creo que ese es el secreto y sobre todo lo que le digo a todo el mundo, ¿no? Que te tiene que apasionar. O sea, esto si no te apasiona, como cualquier otra cosa, no puedes dedicarle el tiempo que le dedicas. Y además en nuestro sector que a veces que parece que son trabajos como transitorios, que la gente Mm. entra un ratico o unos años y luego se va. Entonces, nosotros nos conocemos además hace muchos años de formaciones privadas, cada uno en sitios diferentes, pero a veces hemos coincidido en la misma ciudad. Y en relación a estas formaciones privadas, te quería comentar un poquito, en estas novedades, ¿cuál es el papel que estás jugando ahora en SCA? ¿Cuál es este cambio de cargo? Y si nos puedes poner un poquito al día en la actualidad de cómo estamos. En NSCA estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, me lo he imaginado, me lo he imaginado. A ver, ahora mismo el cargo, pues bueno, tengo que dar las gracias, como no puede ser de otra manera, al que se ha encargado de gestionar todo esto, que es Ismael, y todo el equipo de SC Spain, porque lo que se ha intentado ha sido asemejarnos lo máximo posible a la matriz estadounidense, donde pues hay un panel board donde hay una serie de profesionales que se encargan de distintas áreas, ¿no? En las que NSCA quiere tener presencia, en particular la matriz española, intentando asemejarnos a ellos, pues queremos tener presencia en federaciones deportivas, queremos tener presencia y tener algo de voto en la regulación del sector, queremos tener colaboración universitaria, ¿no? Entonces, para poder llegar a todo esto, se intenta engendrar un board en el cual pues hemos tenido la fortuna, insisto, de poder hacerlo lo más democráticamente posible gracias al trabajo de Ismael. Y pues bueno, la comunidad NSCA pudo votar a los que nos presentamos como candidatos a ese panel board. Al final hemos salido 9 personas y de esos 9 surgió, se votó para presidencia, ¿no? Y entonces, pues bueno, he tenido la suerte, el honor, el reto de haber salido yo, pues, sobre todo porque cuando ves los nombres del panel, ¿no? Pues dices, ostras, te sientes súper cargado de responsabilidad y orgullo, porque dices, sí he salido y tengo que dar el callo, porque esta gente cualquiera, Diego, Javier Arnaiz, Xavi Peña, empiezas a decir nombres y dices, uff, Carolina, me cae la mar. Son brutales, ¿no? Entonces, mi papel es un poco como una enzima, vamos a intentar catalizar las acciones. Estamos haciendo muchísimas acciones ahora mismo que van a empezar a verse en breve, afortunadamente, porque estamos trabajando a un ritmo endiablado. Y principalmente creo que ese es mi labor, dar a conocer también en SCA, va a ser uno de los trabajos que queremos llevar a cabo, es que el sector profesional nos conoce afortunadamente porque en SCA a nivel mundial es la institución que es, pero también queremos que la gente que contrate a profesionales sepa qué valor puede aportar,
que se haya complementado su formación oficial con nosotros, ¿no? Con NSCA. Y a partir de ahí, pues intentar crear bueno, no voy a decir la mejor porque es imposible, ¿no? Pero mi idea es crear la mejor comunidad de profesionales de ciencias del deporte y todos bienvenidos, abrazados, crear grupos de interés. Bueno, todo esto iremos, se me ha hecho un poco el spoiler, ¿no? Pero queremos crear grupos de interés para que podamos tener mesas redondas en las que estén dinamizadas por un profesional que elegiremos siempre, intentaremos que sea de con votos, o sea, no queremos que sea, se pone este porque lo decimos nosotros, sino que democráticamente esta persona se considera que es la más aceptada pues para dinamizar, por ejemplo, el entrenamiento táctico, que es una de las demandas que la comunidad nos está haciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que van a ir por ahí los tiros de mi trabajo, que cada vez que lo digo, se me ponen los pelos de punta, pero ahí De estaremos. hecho, Iván, también haciendo un poquito de spoiler, los próximos podcasts vamos a ir invitando un poquito a todo este gran panel que tenemos ahora. Y en relación a esto, que me parece muy importante que vayamos todos de la mano y podamos generar una comunidad en el que nos apoyemos, más que a veces tirar los trastos, que parece que pasa, sino todo lo contrario, que para ser más Mm. fuertes tenemos que ir juntos. Sí que me gustaría que me dieras un poquito, hace muchos años que estás tú en formación, en el mundo del entrenamiento y en el barro, como aquel que dice. Entonces, ¿cómo has vivido esta evolución en el sector del entrenamiento y un poquito cómo lo ves a nivel de entrenamiento personal en el corto medio plazo para el entrenador personal? ¿Cómo se nota que no sabes de esto y has tirado en un punto vamos, que tenemos la fortuna que están contando con nosotros? De hecho, no hace mucho nos invitaron a un webinar participando con profesionales del sector, porque, como bien sabemos, va a salir, están en ciernes, ¿no? La ley de regulación, y uno de los caballos de batalla es justo la figura del entrenador o la entrenadora personal, ¿no? Entonces, evidentemente ha habido una evolución y eso es algo que estamos intentando dejar constancia, no solamente desde Mesa de Spain, sino el resto de compañeros que, vamos, que están ahí, que saben de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, lo que tenemos claro es que ha habido una evolución enorme. Como suele ser habitual, todo esto surge en Estados Unidos en torno a los años 80, ¿no? Cuando los actores y las actrices deciden, oye, me tengo que poner en forma para salir en la televisión, ¿no? Y sobre todo desde esa película mítica de Hércules en Nueva York, donde un roble austriaco, pues cruzaba Madison Square vaya, nos quedó, ¿no? Un poco atónitos, hostia, este culturista, ¿no? Quiero ser como este apellido impronunciable por cualquier ser humano, pero de a partir de ahí, ostras, empieza a crecer, el movimiento, evidentemente, empieza incluso a incorporarse en el campo deportivo. Llega a España, parece que sea nuevamente algo elitista, ¿no? Para gente, porque es muy costoso, muy orientado a la estética, ¿no? Pues si yo tengo que hacer Misión Imposible 16, porque me imagino que este actor dura todo lo que quiera, pues oye, necesito a alguien que me entrene. Y aparte me tienen que entrenar de una manera porque yo necesito tener mi peak performance, en este caso, para hacer una película en un momento determinado. Afortunadamente, esta visión se va ampliando en tanto en cuanto las ciencias del deporte vamos cogiendo bocaditos pequeños a las Mm. ciencias de la salud, ¿no? Y empiezan a ver que, pues desde el trabajo pionero de Morris en el año 58, donde nos dicen, que cuidado que los conductores de autobús mueren más que los que controlan los autobuses los tickets en los autobuses londinenses, ¿no? Ostras, esto empieza a ser la epidemiología del deporte o de las ciencias de la salud, del deporte, de la actividad física. Entonces empezamos a ver que el ejercicio físico es una pildorita súper tentadora por sus efectos en todo el organismo y entonces como materia de prevención. Ah, ostras, qué guay. Entonces necesito un profesional que se encargue de hacer esto y durante mucho tiempo las ciencias del deporte pues, han estado muy focalizadas en una reserva profesional que era la educación física y la otra que era la preparación física. Entonces, claro, se ha generado ahí, de hecho, nosotros decimos que es el propio mercado el que ha generado la figura del entrenador o la entrenadora personal y nos estamos adaptando, ¿no? Estamos viendo un poco. Entonces, yo creo que ahora mismo, y yo lo asemejo un poco a lo que ha pasado en el mundo del deporte, igual que el preparador físico entre comillas, que me perdonen todos y todas, por favor, se ha quedado como anticuado, ¿no? Ahora lo que mola es ser sports scientist. Entonces, ¿por qué? Porque agrupa todo. Yo siempre digo que la figura del entrenador o del entrenador personal tiene unas particularidades para explotar la salud espectaculares. ¿Por qué?
porque yo estoy con ese, voy a llamarle cliente barra paciente barra socio, como lo queramos denominar, estoy con esa persona 2, 3 veces a la semana durante una hora, en una situación, en un contexto relajado, me cuenta muchas cosas que no se las cuenta a su médica en 5 minutos porque el sistema va como va, no se lo cuenta a su nutricionista porque está solamente 30 minutos y a mí me lo cuenta todo. Entonces el Sports Scientist lo que busca es integrar nutrición, rendimiento, fisio, todo. Pues el entrenador o entrenador personal es lo mismo, nutrición, lesiones, y está ahí, ¿no? Conglomerando. Y creo que ese es el futuro que tiene ahora mismo esta figura, ser el, el conglomerado, el que se encarga, ¿no? El superglue de todas las personas que están relacionadas con la salud. Y lo vemos sobre todo pues, con las figuras de personas que tenemos la fortuna de contar en España que están empujando para que el mundo de la oncología cuente con nosotros. Entonces, yo creo que van a ir por ahí los tiros en un futuro, espero no muy lejano. Bueno, yo tengo que decir que un poquito a pie de callo por redes, sabes que me encanta ver también un poquito lo que pone la gente y hablo con muchos entrenadores, hay un poquito de miedo en el sentido por este cambio de regulación que al final es, o sea, la propia evolución del sector tiene que llevar a esto, llevará más tarde, más pronto, vamos a ver cuánto tarda, pero un poquito va en esa línea. Al final sí que me gustaría que perdieran el miedo porque el que ama este trabajo tiene que estar continuamente formado y tenemos que partir de unas bases y ahí es un poquito donde voy. Muchas veces, a lo mejor por la diferencia de edad que hay entre unos entrenadores y otros, algunos jovencitos que a lo mejor salen del grado o ni siquiera eso, otros que se empiezan a conectar por redes y que no saben muy bien quiénes son los referentes. Para ti, ¿quiénes son los referentes? ¿Quiénes han sido tus referentes? Y a día de hoy, ¿dónde los podrían buscar? Sobre todo las personas que empiezan, pero también me quiero referir un poco a personas que necesitan, van a tener que regular un poquito su momento profesional, aunque ya tengan una edad. ¿Dónde buscamos esos referentes? Bueno, yo creo que aquí voy a intentar centrar todo lo que tengo en la cabeza porque es de tiro amplio esto, ¿no? Es decir, empezando por los referentes, yo recuerdo, y es algo que intento inculcarle a mis alumnos y a mis alumnas, si me ven, saludos desde aquí, estudiar, que nada tenemos los exámenes de segunda convocatoria, pero yo les decía, cuando yo miro mi currículum, ¿vale? Resulta que tengo una cantidad de certificados de asistencia a congresos más grande siendo estudiante prácticamente que después de ser, ¿no? De acabar la licenciatura. Evidentemente ahora ya conforme te vas haciendo mayor, eso ya empieza a cambiar, ¿no? Pero me permitió, yo siempre cuento la anecdotita, ¿no? De que yo pues, me fui con el petate a una cosa llamada Universidad Europea, porque había oído hablar de no sé qué de la NSCA, y hostias, eran americanos, y de repente estar allí rodeado de profesor Ari Feigenbaum, hablando contigo, bueno, tú intentando chapurrear el Spanglish inicial, Roger El, Marco Cardinal, y era como, madre mía, ¿no? Entonces, realmente, ¿y quién me indujo esto? Pues me indujo esto el profesor Juan Carlos Colado, el profesor Alfonso Jiménez, el profesor Fernando Nacleiro. Es decir, ostras, hay ciertos referentes en el campo que te pueden ayudar. Yo siempre digo lo mismo. Afortunadamente, a día de hoy, cada vez hay más. O sea, yo no me voy a atrever a decir, me vas a permitir No pasa nada. Lo que me refiero sobre todo es que lo he comentado mil veces con compañeros y de hecho con Jesús Rivilla, que tengo en común mucho tema de Ujú. comunicación. Decimos, al final gran parte de responsabilidad es nuestra, el que muchas personas que a lo mejor no tienen tiempo o no les gusta o no se quieren exponer a redes sociales para comunicar, hacen que, ostras, son personas tan referente y tan potente, quizá porque están demasiado tiempo volcados precisamente en estudiar y en avanzar que no en estar a lo mejor en redes, pero claro, hace que aparezcan otros referentes que igual no debieran tener Ujú. tanto peso. Correcto. De hecho, yo creo, y de hecho es una de las tareas que les mando a mis alumnos de la asignatura de ejercicio físico para calidad de vida, que es hacer un ranking, hacemos una rúbrica para hacer un ranking de o sea, qué nota le pones a los diferentes influencers que puedes estar siguiendo. Yo siempre digo lo mismo, la palabra considero, y no soy nadie para hablar de este sector,
pero considero que ha tenido una connotación negativa durante mucho tiempo, como que, bueno, si sales en YouTube o en cualquier plataforma de este tipo, asumo que no eres nada porque... No, no, vamos a ver, yo puedo tener a gente con una capacidad de divulgación muy buena, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Tú puedes tener a Carlos Arguiñano como el primer influencer del mundo es decir, de la hostia, ¿qué le cocina. vas a decir? Que no es bueno. Ah, pero es que sale en la tele, no, es un influencer, no me gusta, ¿no? Entonces, es verdad que hay gente que tiene ciertas habilidades, encima has disparado alto con Jesús, ¿no? Es decir, una capacidad de aquí estoy, aquí, y luego tienes otras personas que a lo mejor o no tienen tiempo, o no tienen esa habilidad, no quieren. Entonces, yo te decía que no iba a decir muchos nombres, primero para que no se ofendan conmigo, ¿vale? Porque nos podríamos tirar aquí, empiezo a decir nombres o sea, para mí son referentes desde, vamos, desde lo más, toda España, ¿no? Por decir una manera, y hay, por todos lados hay referentes que se pueden mencionar. Pero yo creo que tienen que buscar la calidad de esos referentes que quieran, ¿no? Es decir, oye, que tengan un mínimo, que hablen con consistencia, que no haya un sesgo marcado, y entonces que le ayuden a crecer. Yo siempre digo lo mismo, una de las tareas que tienen SCA como comunidad justo es eso, es decir, te has certificado con nosotros, eres fellow, eres miembro, ¿vale? Vamos a acompañarte en tu carrera profesional. Entonces, si a ti te interesa el mundo del yoga, te llevo hacia la gente que nosotros consideramos que pueda cumplir unos requisitos para que tú puedas, ostras, desarrollarte, ¿no? Dentro de ese sector. Entonces, yo creo que van a ir muy por ahí los tiros también. Luego, a esa gente que, independientemente de la edad, el Estado no puede dejarlos fuera. Es decir, esto es un hecho y tú creo que lo conoces de primera mano cuando se implantó en Cataluña, cuando fue la versión agresiva, por ponerle Sí. una connotación, tú tienes que permitir que van a haber procesos paralelos, llámalo como sea, para que haya una habilitación, ¿no? Haya aspectos que puedan abrazar, pero evidentemente la regulación se tiene que dar. Lo has dicho, es la tendencia, es la realidad, sobre todo por el hecho de que el cliente final, la clienta, sepa. Pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo voy a una farmacia y no me atiende nunca el farmacéutico. Ojo, cuando hay que hacer algo, una fórmula magistral, hay que solicitar algo, evidentemente sí que entrará en juego. Entonces, cada uno tendremos nuestras competencias, sabremos hasta dónde podemos llegar, igual que yo sé que por mucho que lea de cirugía no me van a permitir entrar en un quirófano. No, es que yo soy un apasionado de la rodilla. Eh, Bien, pues empieza a estudiar, tienes 10 años si quieres entrar a un quirófano, ¿no? Entonces hay que ser realista, no, yo creo que tener una actitud de tratar de abrazar a todo el mundo, pero siendo también realista y decir, mira, es que legalmente tú tienes un Mercedes, un Porsche, un lo que sea, que puede ir a 250, pero ahí te dice que puedes ir a 120, ¿no? Entonces la ley nos podrá gustar más o menos, pero si hace una reserva profesional y dice que hasta aquí tu figura, ¿no? Para eso están las competencias, tu figura llega hasta aquí, pues va a ser lo que intentaremos que sea lo mejor posible. Pues que no cunda el pánico a todos los que nos estéis escuchando. Yo quiero hacer un apunte respecto a esto que has dicho de los influencers, porque para mí una cosa son referentes y una cosa son influencers. O sea, los influencers para mí son personas que tienen un poder de influencia, de arrastre sobre los otros. Y los influencers suelen tener este poder de arrastre porque cuando comunican en redes, el mono los entiende. Y hablo de monos porque yo siempre hago la misma broma, soy una mona también, quiero decir, en redes sociales todos son monos, básicamente porque vamos todos buscando cosas rápidas y al mono hay que enseñar el plátano. Cuanto antes le enseñes el plátano, pues antes conectas. Entonces, yo siempre digo también que hay que hacer una diferenciación porque a veces no es que tengas más o menos seguidores, sino que sobre los que tienes un gran poder de influencia. Y aquí me vas a permitir que diga, Iván, que cuando hay muchas personas en redes con ese poder de influencia que al final lo único que hacen es generarse sus propios congresos, gestionan sus propias formaciones y yo, conmigo, empezaría a tener un espíritu crítico delante de esta persona, porque significa que si no te llaman los del sector o los compañeros de entidades realmente serias, igual si yo me lo guiso, yo me lo como, igual no eres muy referente en el sector, aunque tengas un gran poder de influencia. Ahí os lo dejo por si os lo queréis un poquito mirar, porque yo creo que es algo que siempre hay que mirar mucho detrás. Es que Mm. se genera sus propios congresos, sus propias formaciones, su propio tal. Pues detrás de ese poder de influencia hay un gran poder de facturación.
y ahí hay que valorar un poquito hacia dónde vamos. Dicho esto, que quiero sacarte mucho jugo, vamos con la segunda parte más profesional porque nos interesa que nos des más contenido. ¿Qué aplicaciones prácticas, tú que estás en el tema del entrenamiento oclusivo, tiene y qué precauciones deberíamos tener en cuenta? Háblanos un poquito del entrenamiento oclusivo. Son preguntas ya a veces un poquito genéricas, pero realmente el podcast es para ir picando cositas que luego ya Ujú. podamos entrar en los podcast science un poquito más a fondo. Perfecto, pues el entrenamiento oclusivo básicamente consiste en la aplicación externa de un manguito que puede ser presurizado, que puede ser incluso hasta una banda elástica. No la recomendaremos, hablaremos de los riesgos, ¿no? Y lo que va a intentar básicamente es generar una oclusión externa para que haya una restricción de flujo interna. Esa restricción evidentemente tiene que ser venosa, pues si restringo arterial pues voy a crear un daño, ¿no? Entonces se crea una restricción arterial pequeña, generalmente en torno al 50%, porque evidentemente las arterias son mucho más profundas y entonces no llego a ocluirla. Y lo que hacemos es aplicar un programa de entrenamiento generalmente para obtener los beneficios de baja intensidad. Es decir, lo importante o lo interesante de esto es que con un programa de baja intensidad obtengo resultados relativamente similares a los que puedo lograr con un programa de moderada alta intensidad. Entonces, poblaciones como prehabilitaciones antes de una intervención quirúrgica, rehabilitaciones, readaptaciones funcionales, eslabones débiles, vamos a poder reducir la carga mecánica para esa persona con artrosis, esa persona mayor, esa persona que se acaba de operar, y vamos a poder mantener vamos a decir, el sistema neuromuscular en unas condiciones más que aceptables, ¿vale? Este sería el principal beneficio que podemos encontrar ahora mismo. Podemos decir que baja intensidad con oclusión versus baja intensidad, me quedo con la oclusión. Baja intensidad con oclusión versus alta intensidad, si puedo asimilarla, me quedo con la alta intensidad, porque hacer una sentadilla al 90% siempre va a ser, vas a mejorar más fuerza, pues más que con la oclusión, ¿vale? Pero hay unos momentos en el continuo de una persona o de un deportista en los cuales lo vamos a poder utilizar. Bueno, pero Dicho esto, todo en tiene... muchos tipos de poblaciones puede ser muy recomendable, con lo cual sí que debería ser una herramienta que si no todo entrenador, casi todo entrenador debería conocer y tocar. Y además, has dado en la clave. Es una herramienta. A mí siempre cuando, oye, no, no, es que la electroestimulación es una herramienta, una mancuerna es una herramienta y la oclusión. Y me permito el lujo de decir, porque nosotros, por ejemplo, pues nos va a salir dentro de nada, en abril a finales, un artículo que hemos con personas con fragilidad y hemos incorporado el entrenamiento oclusivo porque es una población que puede ser interesante, ¿no? Con lesionados, con deportistas, pero deportistas para recuperarse de una lesión. O sea, hay ciertas poblaciones, como bien se ha dicho, y yo ahora, por ejemplo, tengo un compañero en el departamento de fisioterapia de la Universidad de Valencia que lo ha hecho con hemofílicos. O sea que, ostras, y los resultados están siendo vamos, súper satisfactorios porque es gente que no puede asumir cargas muy altas, sin embargo está teniendo resultados similares a las cargas altas con cargas bajitas. ¡Wow! Está súper bien. ¿Qué efectos no deseados podemos generar? Pues Exacto. evidentemente tenemos que tener bastante cuidado con personas con alteraciones hemodinámicas, una hipertensión muy grande, puede ser sobre todo si no estoy en condiciones hospitalarias, ¿no? Porque si le disparo la tensión arterial con el reflejo presor del ejercicio, que se llama, tenemos un problema. Gente con alteraciones hematológicas, esa persona que se está tomando el Sintrón, esa persona que se está tomando el Adiro, ¿no? O la aspirina infantil, o los nuevos anticoagulantes, el apixaban o cualquiera de estos, cuidado porque esa sangre tiene una tendenciosidad a coagularse, ¿no? Entonces, todo lo que sea alterar un poco la hemodinámica, pues oye, puede haber un riesgo. Es verdad que con el control, si utilizo bien un ecógrafo para generar la oclusión máxima, si respeto el protocolo estándar, que es una serie a 30 repeticiones, 3 a 15, monitorizo tensión arterial, saturación de oxígeno, mm, el efecto secundario más frecuente es un eritema, una rojez, un picorcito. Hay veces que a lo mejor en los casos más exagerados pueden haber unos 10 minutos como una especie de, como que se me ha dormido el brazo, ¿no? Lo que nosotros llamamos una neuropraxia transitoria. Pero el resto, bien controlado, es una herramienta como una cinta de correr.
¿Crees que se está utilizando bien este tipo de entrenamiento? Y luego, para los que nos están escuchando y estén interesados ahora mismo, ¿dónde podrían formarse más? Ujú. A ver, nosotros hemos hecho, al igual que algunos investigadores referentes a nivel mundial, he publicado algunos cuestionarios sobre cómo lo están utilizando los entrenadores, las entrenadoras, y realmente se está comprobando que yo creo que la gente como le tiene respeto, ¿no? Es decir, al final es un torniquete, ¿no? Y siempre nos han enseñado, no, no, si te desangras torniquete, no, esto es una locura, ¿no? Hasta esto han cambiado también en urgencias. Eh, yo creo que se han documentado bien. También es verdad que he visto pues, gente que utiliza bandas elásticas para apretarse y nosotros siempre decimos el parámetro, la variable más interesante aquí es justo la restricción del flujo. Entonces tengo que controlarla. Hacer una banda elástica, vale, te crea una oclusión. ¿Cuál? No lo sé. Tanto es así que yo siempre suelo poner como anécdota que en un estudio pionero, prácticamente de los primeros que salió del que creó todo esto, Yoichi Sato, en el año 2005, en la prestigiosa, porque por lo que decías tú, ¿no? Entiendas el sarcasmo, International Journal of Katsu, Katsu es el nombre comercial, entonces yo me lo guiso, yo me lo como, yo me creo una revista, yo publico lo mío, ¿vale? Él dijo que eh, explicó cómo llegó a decir, oye, voy a ocluirme para mejorar, básicamente es porque él era culturista y practicaba judo, pero se ve que era una persona un poco movidita y su sensei lo castigó en posición seiza durante 2 o 3 horas. Entonces cuando se levantó dijo, hostia, estos gemelos están hinchados. Tengo la misma sensación del pumping cuando hago, pues no sé, una serie de gemelo, ¿no? Oye, pues voy a empezar a ocluirme. Y decidió coger una cámara de bicicleta y empezar a apretarse las piernas. Y el artículo pone, y después de pasar 3 veces por el hospital, por trombos que se había generado, que se habían movido, y dice, decidí empezar a controlar la oclusión, ¿no? Es decir, y entonces fue cuando patentó los dispositivos, el nombre comercial es Katsu, hay muchos más afortunadamente ahora en el mercado, que están presurizados y que puedo controlar mediante milímetros de mercurio de presión cuál es el rango para evitar visititas a hospitales. Pues con cuidado que necesitamos formación, ¿eh? No nos vayamos a liar aquí todos la manta a la cabeza. Y luego, Mm. otra línea en la que estás también muy, 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 muy metido es el tema del entrenamiento de fuerza, no sé si llamar con población pediátrica, con población infantil, con jóvenes, un poquito cómo lo plantearías de forma segura. Te digo de cara a los entrenadores y de cara a los entrenadores a presentarlo a los padres, porque al Mm. final ahí no sabemos dónde está el cliente. Mm. Bueno, pues sí, aparte tengo la fortuna de ese año 2006 que comenté, ¿no? Cuando me fui, conocí en condiciones que no puedo comentar aquí a un buen, a un buen amigo que es el profesor Feigenbaum, que ostras, pero ya este tío lo he leído, ¿no? De hecho, le enseñé, yo estoy emocionado, que había defendido mi primera comunicación en Valencia en el año 2005 y era sobre entrenamiento pediátrico, entrenamiento de fuerza pediátrico. Y le dije, mira las referencias. Y era Feigenbaum, Feigenbaum, Feigenbaum. Digo, y este tío está aquí al lado. O sea, y se lo enseñé todo emocionado. Mira, mira, ¿no? Y desde entonces tenemos una amistad espectacular. Publico con él, colaboramos juntos, nos lo pasamos fenomenal, pues es un tío encantador. A partir de ahí hemos generado una línea que junto con Diego Alonso, Xavi Peña, estamos desarrollando pues, cómo explicar en España, que yo creo que hay mucha gente que ya se está concienciando, pero pasa hasta en Estados Unidos, que sigue habiendo gente que dice que esto es malo. Y generalmente los papás y las mamás que, pues evidentemente, no tienen por qué ser doctores en ciencias del deporte, ¿no? Entonces, yo creo que la primera etapa es hacerles entender a los progenitores que el entrenamiento de fuerza pediátrico, solo por el mero hecho de haber nacido en la Tierra, está haciendo entrenamiento de fuerza, ¿no? Es decir, si se están pegando en el patio, es fuerza. Si están llevando una mochila que pesa 7 Es kilos, lo que encima la llevan en la decimos, espalda. que a veces, sobre todo las mujeres clientas que podamos tener, que les da reparo coger peso, digo, si tu cuerpo no sabe si eso es una kettlebell o es tu bolso. Si es que, claro, un poquito en esa línea. Y cuando Correcto. dices pediátrico, o sea, ¿a partir de qué edad considerarías poder estipular algo un pelín más programado, dijéramos? Bueno, es muy sencillo. Aparte, cuando me lo llevo al campo del deporte, la gente lo entiende. Cuando vas al campo de la fuerza es como, qué raro, ¿no? Pues es cuando emocionalmente y psicológicamente
esa niña o ese niño es capaz de aceptar instrucciones por parte de una persona responsable. Es decir, que si yo con 5 años puedo coger a un niño o a una niña y decirle, esto es un balón de baloncesto y tienes que tirar a la canasta, y esa niña o ese niño tira a canasta y no se la tira a la cabeza a su peor enemigo para romperle la nariz, ya podría hacer entrenamiento de fuerza. Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, que es algo que la gente decía, guay, cuidado, enseguida se te viene a la cabeza, Lightweight Baby, C-Boom, Larry Wish, vídeos de gente levantando 200 kilos. No, es que trabajar con una Battle Rope, trabajar con balones medicinales, enseñar la técnica, los ejercicios. Nosotros, el entrenamiento de fuerza neuromuscular integrado, no. Ese eufemismo para evitar la palabra fuerza, intentamos explicar que está orientado a que mejoren su habilidad motriz. O sea, porque la fuerza, como capacidad condicional, va a regular cómo motrizmente te vas a mover. Es decir, vamos a poner ejemplo de algo que igual desconoces, ¿no? Creo que el mundo del baloncesto tú no conoces nada. Entonces, cuando tú tienes una jugadora, digo jugadora por las características anatómicas, ¿vale? Que tiene un ángulo muy grande, los rodillas se van para adentro y hace un gesto para pivotar, y digo el baloncesto por hacer el guiño, ¿no? A alguien que conoces bien. Eh, Ostras, ese pivote se da en balonmano, se da en la esgrima. Esa pivotar, ¿vale? Lo que puede generar es que si yo no tengo la fuerza suficiente en la musculatura que separa la pierna, puedo entrar en una zona de conflicto para el ligamento cruzado anterior. Entonces, enseñar cómo aterrizar, en qué deporte nos aterriza después de un salto, enseñar para que ese ángulo Q no sea mayor, eso lo puedo hacer mediante entrenamiento de fuerza, explicando con un palo de escoba cómo hacer una sentadilla, haciendo pliometrías. Oh, Dios mío, pliometrías. O sea, que no es LeBron James, que no lo voy a hacer saltar de 1,20 m, pero le debo enseñar a cómo aterrizar. Esa va a ser la esencia principal del entrenamiento neuromuscular integrado en etapas premaduras, ¿no? Es decir, cuando yo tengo 6 años y tanto somáticamente, corporalmente, psicológicamente, soy absolutamente, pues eso, una personita en desarrollo. O sea, va dentro de las líneas que va cogiendo un poquito, que lo que te iba a preguntar ahora, como a futuro esa especialización, incluso abrir vías. Has comentado antes en el campo de la oncología empezamos a tener peso, se empieza a escuchar a profesionales. Sí que es verdad que lo comentaba en uno de los podcasts con Mario Redondo, mi compañero Manu Martín. O sea, a más especialización hay, y si estamos hablando de enfermedad o patología, más difícil es que entre gente porque más complicado, más complejo y más al día tienes que estar en todo. Pero con todo y con eso, tenemos poblaciones que son, que no estamos hablando de enfermedad ni de patología y en las que podemos entrar bastante y este puede ser uno de los campos. ¿Tú lo ves un poquito en evolución positiva? O sea, podemos tener una entrada igual que la parte de adultos mayores, que también como va la población vamos envejeciendo, cada vez podemos tener más cabida. Uh -huh. De hecho, yo creo que justo cuanto más complicado es permíteme la expresión, el caso, ¿vale? Yo no Sí. soy el doctor House, yo no trato enfermedades, trato a personas, ¿no? Pero al final, cuanto más complicado es, la persona busca al mejor profesional. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo me refiero a que si yo tengo un problema de vista, ¿no? De repente hoy acabo de esto, ¡buah! Noto algo, ¿no? Yo puedo ir a mi médica de atención primaria, me hace una exploración y me dice, mira, vete a la oftalmóloga o vete al oftalmólogo, porque esto no es lo mío. Ah, vale, bueno, pues yo me voy, ¿no? De esto, si estás en el sistema público, pues lo está todo cubierto. Si no hay que pagar y tú vas a pagar, ya, yo le diría a la médica, a mi médica allí, pues usted por qué no me trata, me cago en la mar. No, no, Sí. porque esto amerita que haya un profesional, una profesional que se ha formado en ojos, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces yo creo que aquí pasa absolutamente lo mismo. Es donde hay que abrir esa familia, ¿no? Tenemos que abrazar a todo el mundo porque tiene que haber gente que haga sesiones de spinning pero de volverse loco, ¿vale? Y tiene que haber gente que sea capaz de abordar a un niño con una leucemia y saber qué tipo de ejercicio y saber que si tiene una pica hay que ajustar esto, que si tiene un ostoma hay que hacer esto, o que si está tomando cisplastino le puede pasar esto. Y ahí es donde entra la parte de lo que creo que es un desarrollo brutal y en la que afortunadamente
llevo un mogollón de tiempo, yo siempre digo lo mismo, o sea, si yo empiezo a sacar nombres, o sea, nombres, pero de personas que nadie conoce, ¿no? Pero que sus condiciones clínicas son, pues eso, que no cogería ese influencer con la connotación negativa que has dicho, ¿no? Es decir, no, mira, perdona, Iván, es que resulta que yo tengo fibromialgia, resulta que yo tengo esclerosis lateral amiotrófica, resulta que yo tengo, el otro día me vino un caso brutal sobre una neumonía persistente. Bueno, veía la radiografía y digo, esto no es una neumonía, tío, te falta un pulmón, macho. O sea, esto es un empiema gigante. Bueno, brutal, claro. Y la persona me dice, alucino, tío, me quedo contigo. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer 3 repeticiones en sentadilla con esa gente. Con otra a lo mejor sí. Entonces yo creo que en las poblaciones que puedan tener lo que podemos llamar, que a mí no me gusta llamar las poblaciones especiales, ¿vale? Porque especiales somos todos y particularmente en casa, ¿no? Son personas con unos requerimientos específicos. Es decir, yo tengo que adaptar mi sentadilla y mi programa de ejercicios a una persona que tiene el motivo que sea, un sarcoma de Ewing, por ejemplo, ¿no? Y además sé que tiene esta terapéutica asociada. Claro, para conocer todo esto tienes que estudiar un poquito. Claro, Entonces, aquí la voy persona, también a veces que me voy leyendo las biografías de Instagram de entrenadores y claro, cuando veo que debe rondar 20 25 años y pone experto en, me echo las manos a la cabeza porque el experto en tiene que mm, llevar tantos años que yo creo que en la vida podrías llegar a ser, pero sí que es verdad que a lo mejor estás más enfocado en esta línea, pero al final estamos hablando de años, no solo por formación, sino por trabajo de casos. O sea, al ujú. final el expertise te lo da, o sea, te vas a ir a operar la rodilla al que vas a ir a operar rodillas, o vas a intentarlo. Entonces, un poquito en esa línea. Y sí que me gustaría, para no robarte mucho más tiempo, Iván, o sea, ¿qué errores estás viendo más en el entrenamiento actual, tanto a nivel de práctica, a lo mejor, como de base teórica? Pues algo que, insisto, si me estaba viendo algún alumno o alumna dirá, qué pesado eres, pero creo que es la mayor verdad. Creo que fallamos en 2 cosas que para mí son fundamentales. La primera, las asignaturas que más odian, es decir, las bases. No podemos tener o cometer dudas en cómo funciona el cuerpo y en cómo es el cuerpo. Y les pongo siempre el ejemplo de la mecánica o del mecánico. Es decir, el mecánico cuando sale de su formación ha hecho las prácticas, yo qué sé, con un Renault 5, pero el motor es lo que es y sabe dónde están las bujías, la correa de distribución, el alternador. Y cuando salen al campo, de repente dice, ahí va un Tesla, esto va de otra manera, esto va con baterías y tal. Entonces, se tiene que actualizar, pero la base la tiene clara. Sabe que tiene que haber un motor que se transmite con una correa, que va a las ruedas, que no sé qué. Otra vez que sea a combustión, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que, no todos, evidentemente, ni todas, pero creo que las bases, la fisiología, la anatomía, la fisiología del ejercicio, cómo responde el organismo ante los distintos estresores a los que les vamos a someter, cómo responde la tensión arterial a un entrenamiento oclusivo, cómo responde el corazón, que es más pequeño en un niño, a un hit, ¿no? Para poder esperar lo que yo estoy, evitar riesgos y disfrutar de los beneficios, ¿no? Creo que esta es uno de los caballos de batalla que más falta en el día a día, ¿no? De gente que se está formando y de gente formada. Y luego otra cosa que aparte odian de mí, y es que yo les he dicho que mi hija aún no ha llegado a ese punto, pero yo aún no lo he pasado. Y es el por qué. No, Iván, yo haría esta sentadilla. ¿Por qué? Y ese Un poquito el silencio, razonar, pero para razonar esto tienes que saber las bases. Si no, seguramente estás. pues ahí está. Tú les dices, oye, plantéame esto, ¿no? ¿Qué harías con el otro día que estuvimos haciendo una práctica con poblaciones especiales? No, yo haría esto. ¿Por qué? Porque si no lo tienes claro, y aparte muchas veces ese por qué no lo vas a encontrar en los libros. Tienes que razonarlo con tus horas de vuelo. Yo siempre les digo lo mismo, no penséis que vais a ver lo que veo yo. O sea, y el que lo vea, pues es un superdotado, que digo yo, porque te acabas de botar 20 años de trabajo. Pero, ostras, que tengáis esto, ¿no? Entonces, las cosas básicas, como me gusta decir, yo sé poco,
pero lo poco que sé está en las bases. Y esto me lo enseñó un médico muy bueno con el que he tenido mucha formación. De hecho, yo le he dicho que tengo convalidada 2 o 3 años de medicina solo con lo que yo con él, porque, ostras, es que me lo decía, dice Iván, yo no me he estudiado ninguna patología, pero de fisiopatología sé. Es decir, yo no me he leído cómo funciona, no sé qué, el COVID, por ejemplo, pero si yo sé de fisiopatología y sé que un virus entra por aquí, puede hacer esto, pues, ya voy anticipando, ¿no? Lo que puede ser. Entonces, las bases hay que saberlas y luego, con esas bases, justificar tus decisiones. Pues con estas conclusiones de Iván, que me parece a mí tan clave, porque es una de las cosas que voy a hacer aquí de abuela cebolleta, que siempre le digo a mi hijo que está estudiando segundo de grado y me viene con los ejercicios que ve, pues eso, en YouTube, y le digo, da igual, si tú no tienes controladas las bases, anatomía, fisiología y biomecánica, todo esto no va a valer de nada. A la primera pregunta, al primer, lo que sea, que no solo que te haga un cliente, sino que tú veas que no controlas, no vas a poder dar respuesta. Realmente yo creo que nos da mucha seguridad. Y la seguridad está en este control de bases. Me parece muy importante también lo que has dicho, el poder un poquito que cada vez estamos en más campos y en esos campos tenemos que tener nuestros propios especialistas y la importancia de tener esa parte de bases y esa parte de formación continua para que la que lógicamente pues vamos a hacer hincapié en la formación que tenemos en SCA porque sabemos que es información filtrada de calidad y que no tenemos que ir muchas veces como tocando muchos palos, sino que sabemos que vosotros, todos los profesionales que estáis ahora en esta parte del panel del board, pues lo tenéis muy controlado. Iván, yo no quiero hacer el spoiler, pero te lo voy a lanzar a ti. Como todos los años, tenemos el congreso en el COE. Este año vamos a repetir de nuevo en el Comité Olímpico Español en Madrid. ¿Nos puedes acercar más o menos las fechas? Seguro que cuando lo hacemos el podcast igual ya está anunciado, pero por si se lanza un poquito antes y no se sabe por dónde vamos a estar, vamos a manejarnos. Pues este año la National Conference será a finales de junio. Ya saldrá en concreto las fechas, pero será a finales de junio seguro. Y viene con novedades, como no podía ser de otra manera, ¿no? Es una de las labores que estamos intentando hacer con el nuevo BOAR y es acercarnos a la realidad, a la comunidad. Vamos a intentar que las ponencias no sean ponencias, sino que sea algo más activo, más dinámico y mucho más práctico y sobre todo con alguna sorpresa que hemos trabajado yo creo que bastante duro y va a ser muy interesante, ¿no? Porque muchas veces yo digo lo que hago, pero nadie dice si lo he hecho, ¿no? Pues para un poquito de spoiler ahí, porque vamos a intentar que eso no suceda, ¿no? Y ver incluso que en el debate nos enriquecemos y que yo no tengo la razón de absolutamente nada, pero tengo que saber justificarlo. Y a lo mejor yo estoy diciendo una cosa, mi compañera está diciendo otra, y podemos llegar a un entendimiento, ¿no? de esa situación o abordajes distintos para llegar a Roma. Pues espero que podamos concentrar el máximo número de profesionales allí, que nos podamos enriquecer entre todos. Darte las gracias, Iván. Y ya sabéis que sin más os quiero recordar que tenéis toda la información en nsca.es, donde tenéis la máxima actualidad, webinars, libros, journals y que esperamos vernos pronto en ese congreso. Un abrazo enorme. Iván, gracias. Muchísimas gracias.